Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y mi respeto para todos. Mientras estoy abriendo Visual Studio, les quiero comentar que, tal como comenté en el video anterior, trabajaremos el día de hoy con el tema de la conexión a la base de datos. Para ello vamos a abrir nuestro proyecto y esperamos unos segundos a que se cargue. Listo, ya lo vemos en pantalla. Vamos a cerrar esta ventanita por acá. Esperamos que termine. Aquí está pensando todavía. Hay más recursos que está ejecutándose. Como pueden ver, tenemos las capas tales como datos, dominio y presentación. En el último video que vimos, trabajamos con el diseño de un nuevo formulario, el cual se llama FRM-clientes. ¿Verdad? Si ejecutamos este proyecto para que se muestre en pantalla, esperamos unos segundos a que se cargue. Pulsamos mantenimiento, clientes y vemos el formulario en pantalla. Listo. Por supuesto, esto ya está diseñado, aún no tiene código, pero en próximos videos trabajaremos con el mismo. Es decir, vamos a programar el evento clean del botón agregar para insertar información en nuestra base de datos. Pero para lograr esto tenemos que trabajar con el tema de la conexión. En este caso vamos a cerrar la capa de presentación, el formulario, y nos dirigimos a la capa datos, replegamos y aquí vemos lo que serían las referencias y vemos esta parte de las propiedades. Pero en este caso vamos a enfocarnos en el tema de las referencias. Digo esto porque en la capa datos tenemos que mantener la selección para luego dirigirnos a proyectos e instalar paquetes Nugget, administrar paquetes Nugget, un proveedor ado.net con el cual vamos a poder realizar la conexión para leer, escribir a una base de datos, así como también trabajar con lo que serían las propiedades y métodos. Esto lo vamos a ver poco a poco. Para ello vamos a pulsar donde dice administrar paquetes Nugget. Repito, estando en la capa datos, que es donde vamos a establecer la conexión a nuestra base de datos, vamos a mantener la selección de esta capa y nos dirigimos a proyecto, a administrar paquetes Nugget. Y aquí vemos los que están a la orden, por así decirlo, para ser instalados. En nuestro caso tenemos que buscar por acá en examinar, justo en la pestaña examinar, vamos a buscar system.data.sqli, que sería nuestro proveedor ado.net, con el cual vamos a realizar la conexión. Este sería, mantenemos la selección, vamos a hacer un zoom, system.data.sqli for SQLite Development, equipo de programadores, algo así por el estilo de la traducción. De la página oficial que está destinado para ser empleado en 86, que sería 32, y de 64 bits, la arquitectura. Proveedor ado.net. Y fíjense que manteniendo la selección, aquí aparece más información. ¿Listo? La URL del proyecto. Aquí vemos más información y también vemos lo que sería la versión. En este caso está usándose la versión más reciente, 1.0.118. ¿Listo? Muy bien. Como ya tenemos la selección, vamos a proceder a realizar la instalación. En este caso vamos a pulsar este botoncito que dice instalar. Vamos a replegar la capa datos. Fíjense que la capa datos aún mantiene las referencias que están creadas por defecto. Pero mientras se está instalando, ustedes verán los cambios que se realizan en esta parte de lo que serían las referencias para la capa datos. Pulsamos instalar. Inicia en la parte inferior lo que sería la salida de los mensajes que nos dan a entender que está ejecutándose. Disculpen que estoy un poquito enredado. La instalación de este proveedor que necesitaremos para establecer la conexión a nuestra base de datos. Fíjense lo que se va a instalar, lo que está instalándose.
Sí, system.data.sqlicore.net framework. Vemos también sqli.core, sqli.f6 y así será sucesivamente. Vamos a pulsar donde dice aceptar. Aquí también aceptar y vemos que está procediendo a hacer la instalación y vemos los cambios que se están efectuando justo en el explorador de soluciones. Esperamos que finalice. Perfecto, ya finalizó. Si hacemos zoom, ya vemos que todo esto está chequeado. Es decir, que nos está diciendo de que está instalado en nuestro proyecto. De hecho, ahora si nosotros pulsamos la pestaña que dice instalado, podemos ver que está instalado. ¿Listo? Perfecto. Vamos a revisar. Cerrando aquí, vamos a cerrar esta parte, la parte inferior. Lista de errores, no muestra ningún error y aquí vemos lo que nos muestra de que ha sido finalizado la instalación de este proveedor. Vamos a cerrar por acá también. Cerramos también paquete NuGet y revisamos el explorador de soluciones que ha sido instaladas las referencias que requerimos para realizar la conexión a nuestra base de datos. ¿Listo? Muy bien. Vemos que son más. Anteriormente ya esas no estaban. Muy bien, perfecto. De ser así, entonces vamos a mantener la selección en la capa datos y vamos a pulsar para que podamos agregar una nueva clase cuyo nombre será clase-conexión. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a comprimir las referencias y estando dentro de la clase, esta viene con el nombre class connection, vamos a indicarle que sea pública para que sea accesible, por así decirlo, en todo nuestro proyecto. Y vamos a crear, en este caso, public, pero claro, para que podamos trabajar con este proveedor, es decir, para poder hacer uso, bien sea de sus propiedades y métodos, tenemos que importarlo en nuestra clase. Es decir, a pesar de que podamos instalarlo, no significa que estamos usándolo propiamente dicho. Tenemos que importarlo para usarlo en esta clase. Por lo tanto, en la parte superior vemos lo que sería using system.collection.generic, entre otros. Estos no están en uso, pero veremos que estará en uso el que vamos a importar a continuación. Using requerimos de system.data.sqli. Punto y coma. Ahora a continuación vamos a declarar una variable. Veamos, esta variable será pública. Le diremos SQLite Connection con el nombre CNN. Punto y coma. Ahora que he colocado o he declarado, definido esta nueva variable llamada CNN de la clase SQLite Connection, ya se activó lo que sería el espacio de nombre system.data.sqli. Con esto estamos haciendo uso del mismo para trabajar con sus propiedades y métodos. Para lograr el cometido, que sería la conexión a una nueva base de datos, necesitaremos trabajar con un método para conectarnos a nuestra base de datos. Dentro de nuestra clase, justo debajo de la definición o declaración de la variable, la cual usaremos para nuestra conexión, vamos a crear un método llamado private, que sea privado, void, que no retorne ningún tipo de valor, llamado conectar. Apertura y cierre de paréntesis y apertura y cierre de llaves. Enter. Y justo aquí vamos a programar lo que sería la cadena de conexión. Vamos a necesitar primeramente de un string
¿verdad? Que se llame ruta, que es igual, valga la redundancia, la ruta donde está alojada nuestra base de datos. Para ello vamos a minimizar nuestro proyecto, vamos a seleccionar nuestra base de datos, botón derecho del mouse, propiedades, copiamos la ubicación C user David desktop, ¿listo? Volvemos nuevamente a nuestro proyecto, por acá vamos a buscarlo y pegamos dicha ruta. Vamos a colocar una barra invertida, adicionándola, para ahora colocar el nombre de la base de datos. Cerramos y vamos a buscar nuevamente nuestro proyecto y finalizamos con el nombre de la base de datos. Notarán que hay un error en cada una de las barras invertidas. Lo que sucede es que en C# esta barra invertida representa el carácter de escape. Entonces, para corregir esto, para que no siga o no se mantenga ese error, vamos a adicionarle una nueva barra invertida. Por acá también la vamos a colocar. También la colocamos por acá. Y también la colocamos por acá. Listo, ya con esto hemos corregido esto. Ahora, si aparece un error, no es un error, sino más bien está en color verde, lo que nos indica es que esta variable está definida, declarada, pero no está en uso. Por supuesto, lo vamos a usar justo después que definamos la nueva variable. Dicha variable tendrá como nombre cadena, que será igual, y vamos a decir data source, de donde queremos obtener la fuente de datos, en este caso la base de datos, que sea en función a la variable ruta, la cual conserva o bien está asignada para que contenga dentro de sí la ruta de la base de datos. Y con este suma estamos concatenando el string, que sería nuestra ruta, punto y coma. Perfecto, ya tenemos lista nuestra ruta y la cadena va a conservar dentro de sí lo que sería la fuente de donde se está obteniendo la información, que sería la ruta de la base de datos. A continuación vamos a usar nuestra variable CNN para indicarle lo siguiente: CNN es igual a new y vamos a colocarle SQLite Connection, que sería una nueva instancia de la clase SQLite Connection. En este caso, dentro de paréntesis, hay opciones a elegir, pero en este caso vamos a emplear lo que sería el connection string, ¿verdad? Que sería la conexión como tal, o bien la ruta de la base de datos, o bien la cadena de conexión. Por lo tanto, ya hemos asignado la variable cadena, lo que sería la ruta de nuestra base de datos. Por lo tanto, dentro de paréntesis colocamos simplemente cadena. Punto y coma. Una vez hecho esto, vamos a indicarle a nuestra variable que emplee el método open. Este sería un método y lo que está entre llaves sería las propiedades. Para este caso, como queremos abrir una nueva conexión, le indicamos con el método open. Esto es posible dado que estamos importando el espacio de nombre system.data.sqlite, el cual fue el que instalamos desde el paquete Nuget para trabajar con el proveedor ado.net. Pero esto tiene dentro de sí propiedades sin método. En este caso estamos usando un método open. Pero además de eso tenemos propiedades tales como connection string, connection timeout, database y static. Este por cierto nos indica si el estado de la conexión es activa o no. Los métodos serían open, close, create command, create parameter, execute non-query. Este sirve para ejecutar una instrucción, eso lo vamos a ver también a continuación. Execute Raider y Execute Scalar. Todos estos que acabamos de ver son las propiedades y métodos que son utilizadas luego de importar dicho espacio de nombre para trabajar con el proveedor ado.net.
Muy bien, ya con esto entonces ya hemos establecido lo que sería la conexión a nuestra base de datos. Fíjense que ya en este caso, ya simplemente lo que tenemos que hacer uso del mismo para establecer la conexión. Pero para lograr la conexión necesitaremos también que de manera forzada, por así decirlo, se cierre la conexión una vez que finalice la ejecución de las instrucciones que nosotros le estemos programando. Por lo tanto, vamos a incluir justo después de este método conectar, un método que vamos a emplear, pero que este no va a ser, ¿cómo así decirlo?, invocado de forma explícita. Este se va a invocar una vez utilizado lo que sería la clase conexión. Para lograr esto vamos a usar una interfaz, que por cierto vamos a colocarlo justo al lado de public class, clase connection, que diga iDisposable. Este proporciona un mecanismo para liberar recursos no administrados. Esto es interesante porque esto es usado para que al momento de cerrar la conexión libere todos los recursos del sistema. Así no tenga nada pendiente por, no sé, estar en memoria. Y eso lo vamos a emplear con lo siguiente. Este iDispose, que por cierto ahora nos muestra un error, nos dice a continuación que debemos usar un método llamado dispose, que ese método es el que vamos a emplear a continuación para que si la conexión está establecida, es distinto a nulo, entonces se pueda liberar la conexión o cerrar la conexión y liberar recursos. Por lo tanto, mientras que está en color rojo, si no se está definiendo el método, va a mantenerse color rojo. Pero si nosotros vamos a continuación colocar o crear el nuevo método, colocamos public para poder acceder al mismo, colocamos void, que no retorne ningún tipo de valor, y vamos a llamarlo dispose, apertura y cierre de paréntesis y apertura y cierre de llave. Fíjense que ahora ya con colocar ese nombre, que es el que tenemos que colocar tal cual con el nombre dispose, ya esta interfaz no muestra ningún tipo de error. Ya con esto entonces simplemente podemos programar dentro de este método para cerrar la conexión. Validamos si la conexión está activa. Para ello colocamos una condición if cnn, ¿verdad? En este caso, exclamación igual nos indica que si es distinto, y vamos a decirle null, si es distinto a null, entonces vamos a decirle a nuestra variable cnn.close que cierre la conexión. Y ya internamente libera de memoria los recursos no administrados, sin necesidad de usar de forma explícita el cierre de la conexión. Podemos ver que al momento de usarse la conexión se va a cerrar luego de revisar las instrucciones correspondientes a bien sea manipulación de datos, recuperación por medio de consulta, entre otras cosas. Listo. Muy bien. Ok. Estamos viendo también que está el método conectar, pero este está en un color un tanto opaco, un color amarillo opaco, pero es porque este, si bien es cierto, sirve para conectarse, no puedo acceder al mismo porque está privado. Yo necesito más bien que podamos trabajar con la clase conexión de forma pública para que dentro, entre paréntesis, entre corchetes, disculpen ustedes, entre llaves, podamos usar ese método llamado conectar. Es decir, que cuando nosotros hagamos la instancia, creamos una nueva instancia de la clase connection para trabajar con este método conectar, podamos hacer uso de la conexión, a pesar de que este método haya sido creado bien definido de forma privada. ¿Listo? Ya con esto estamos usándolo para realizar la conexión a nuestra base de datos. Por supuesto, lo vamos a ver cuando estemos ejecutando un nuevo registro, insertando información a la base de datos. Vamos a ver qué tal funciona todo esto que estamos programando en esta clase. Después, justo después, fíjense que estoy aún dentro de la clase conexión. Luego de este método, voy a crear un nuevo método que sirve para validar la conexión.
Esto servirá para que, si en dado caso existe o no una conexión activa, se pueda realizar alguna ejecución. Quizás lo pueda hacer ahorita o quizás lo podamos también dejar para después porque quizás sea un poco engorroso, dado que estamos creando muchas cosas aquí. Pero vamos a agregarlo, no importa. Vamos a crear un nuevo método que se llame public, que sea bool, que este sí va a retornar un valor, en este caso booleano. Fíjense que aquí este método no devuelve nada, este tampoco devuelve nada, pero este sí devuelve algo, en este caso un valor booleano. Vamos a llamarlo validar conexión. Apertura y cierre de paréntesis, apertura y cierre de llaves. Dentro de este, fíjense que nos muestra un error porque nos dice que no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. Tenemos que devolver o retornar un valor, en este caso booleano. Por lo tanto, vamos a colocar return y a continuación vamos a decirle CNN. Es como decir, devuelve siempre y cuando la conexión sea null. ¿Ok? O en este caso también podemos agregar, o bien en conexión, a ver si es cnn.state es igual, y le vamos a indicar system, estaba perdido un poco, system.data.connectionState.open. Ok, aquí entonces le estamos diciendo, retórname, en este caso un valor booleano, siempre y cuando sea distinto a null, si la conexión sea distinto a null. Este va a devolver un valor booleano, en este caso verdadero. Ahora, si es distinto a verdadero, entonces va a indicar que no hay conexión activa. Listo. Entonces, repito, ya con esto estamos viendo el tema de la conexión a la base de datos. De una forma sencilla, vamos a comprimir esta parte. Este método también lo vamos a comprimir. Este otro también lo vamos a comprimir para que nos enfoquemos solamente en el método que hemos definido para crear la conexión a nuestra base de datos. Este sería en sí nuestro método para establecer la conexión a nuestra base de datos. Y lo demás que hemos utilizado simplemente son parte de lo que sería el cierre de la conexión, validación de conexiones y acceder a la conexión desde otra parte de nuestro proyecto empleando Public Class Connection. Dentro de Public Class Connection estamos accediendo al método conectar. Y ya con esto, luego, en el próximo video, haremos una prueba. Por supuesto, vamos a trabajar con una nueva clase con la cual vamos a registrar información. Pero para lograr que se registre información también tenemos que trabajar con la capa de dominio. Y dentro de la capa de dominio tenemos que también luego trabajar con la capa de presentación para sí trabajar con todo lo que sería el registro, haciendo uso de ya la prueba de conexión, así como también de la inserción de información. De una, no vamos a esperar para después. De una vamos a hacer la inserción de información probando o comprobando que la conexión esté realizada satisfactoriamente y así establecer lo que sería el registro, el primer registro de nuestra base de datos. ¿Listo? Bien, espero que este video sea de su agrado. Cualquier cosa, cualquier duda, me avisan por favor para entonces hacerles llegar la respuesta lo más pronto posible. Mi respeto para todos. Vamos a cerrar por acá. Vamos a indicarles sí, guardar. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta entonces.